Para los fines entonces de que trate el artículo 339 del ordenamiento procesal penal, ya indicado que le corre traslado, en este caso al señor defensor, a efectos de que manifieste, como se indicó en precedencia, exprese oralmente las causales de incompetencia, impedimento, recusaciones, nulidades si las hubiera y las observaciones al escrito de acusación. Tenga la bondad del señor defensor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora juez. Considero que en esta instancia que no existen causales de incompetencia, no conozco la configuración de alguna causal de impedimento ni recusación, pero sí existe, a mi parecer, la configuración de dos causales simultáneas de nulidad, y las cuales me impiden entrar a realizar observaciones al escrito de acusación, porque al perseguir la nulidad, pues sería un desgaste hacer las observaciones en este momento. Frente a la nulidad que se depreca, esta va desde la, o inicia desde la formulación inclusive. Su señoría... Escúcheme, doctor. Doctor Daniel. Señora. Doctor, es que conforme, a ver, ahora, como el turno es para usted, debo indicarle que atendiendo las dificultades de señal, hay momentos en que se pierde su voz. Por eso es que el señor fiscal lo hacía de manera un poco más despacio, porque se pierde la señal y por lo tanto no alcanzo a captarle lo que usted está expresando. Si tenga la bondad, entonces lo hacemos un poquito más despacio. No es que usted me esté dictando como usted lo manifestó, sino que es el tema de señal. Se pierde por momentos la voz. Entonces continúa en el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Voy a hacer dos cosas. La primera, apagar entonces la cámara para mejorar el ancho de banda. Y la segunda, su señoría, es que su micrófono... No sé si será... Retorno. Su micrófono prendido genera retorno. Ok, entonces ya lo vamos a silenciar. Gracias, su señoría. Retomando, le decía que no existen causales de incompetencia conocidas. No conozco la configuración de alguna causal de impedimento ni recusación, pero que a mi parecer sí se configuran dos causales de nulidad de manera simultánea. ¿Cuáles? La violación, las irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso y también lo relacionado con la violación al derecho a la defensa, como lo indicaré más adelante una por una. ¿Esta nulidad desde dónde surge? Desde la formulación de imputación inclusive, esto es desde el 31 de octubre del año 2020. En atención, su señoría, a que revisado ese registro de audiencia, se presentan unas irregularidades gravísimas de afectación al debido proceso que repercuten en el derecho a la defensa. Es decir, que se configuran las causales previstas en el artículo 457 de la ley 906. De esa manera cumplo con el principio de taxatividad dentro de mi intervención. Es decir, identificación plena de cuáles son las causales que se presentarían. Y por esto, para desarrollar estas dos causales, pues mi intervención se dividirá en tres secciones. La primera, la identificación del hierro de la Fiscalía en esa audiencia. La segunda parte de la intervención, el hierro de la Judicatura. Y la tercera, el énfasis de los efectos de esos dos hierros. En ese orden de ideas, aclarado cómo va a ser mi intervención, inicio con el hierro de la Fiscalía, indicándole, señora juez, que en aquella audiencia primaria del 31 de octubre del 2020, se concentró la Fiscalía, fue en hacer alarde de todo lo que había recolectado hasta ese momento, es decir, confundió la audiencia de formulación de imputación con un enlistamiento de elementos materiales probatorios, en vez de cumplir la obligación de relacionar en forma clara y sucinta los hechos jurídicamente relevantes y cómo estos hechos jurídicamente relevantes que debía exponer encajarían en los tipos penales que enrostró a los dos indiciados para ese momento, para solo así los procesados supieran por qué comportamientos y bajo qué tipificación estaban siendo vinculados al proceso penal.
Para respaldar esa irregularidad procesal, podrá verse como en sede de imputación se menciona que se recaudaron, ejemplo, la declaración de un auxiliar de policía de una droguería, que dice que en su garita no ocurrió nada raro y que un patrullero Estupiñán le hacía revisiones y le hacía recomendaciones de seguridad por estar en un sitio de alteración de orden público. ¿Qué tiene que ver eso con la imputación de cargos? Nada. Porque cumplir funciones de revista no es un delito, ni mucho menos el patrullero Estupiñán ha sido vinculado a este proceso. Entonces no nos interesa si él desarrollaba bien o no su labor en temas de revista. Se pasó a decir en esa imputación que se recolectó la declaración de una patrullera que estuvo haciendo las veces de enfermera, llevando medicamentos a un compañero enfermito y que le llamaron la atención por eso. ¿Qué tiene que ver eso con una imputación de cargos? Nada, porque la vinculada al proceso no es la patrullera, ni el enfermo, ni el que le llamó la atención a la patrullera por estar haciendo ese tipo de actividades. Se llegó al extremo de dilatar la audiencia, contando que la estación de Saravena tiene cerca de 10 garitas y que hay como que 2 cuadras entre una garita y la otra, por lo que entiendo quiso decir la fiscalía que es que hay que caminar mucho para hacer las revistas o recorridos de seguridad. ¿Qué tiene que ver eso con una imputación de cargos? Nada, porque el vinculado al proceso no es el que pasaba revista a las garitas, sino 2 policías totalmente diferentes. Se resultó mencionando en esa imputación que existe una historia clínica de un capturado no fugado. Es decir, no de alias Leo, sino alguien que estaba en la misma celda, al que le cogió mal de estómago y que al parecer se vomitó por una empanada picha que se comió. ¿Qué tiene que ver eso con la imputación de cargos? Nada, porque no se ha señalado la existencia de un intento de envenenamiento con la empanada o similares, es decir, ni en la imputación de ese momento, ni en la adición que hace la Fiscalía el 23 de marzo, ni en la nueva adición que hace ahora por vía de acusación, se ha planteado, por ejemplo, un homicidio tentado en virtud de un envenenamiento o alguna situación similar. O se ha dicho, por ejemplo, que es que hoy que hay una intoxicación, pero es que ¿eso qué quiere decir? ¿Está imputando entonces algún delito contra la salud o integridad física de aquella persona que se ha comido el alimento? No, de eso no hay datos y por lo tanto se ventila que esa irregularidad de aquella época, 31 de octubre, se sigue transmitiendo en la línea del tiempo. También se puso a contar la Fiscalía que hizo una consulta en el sistema SPOA, que le permite concluir que uno de los procesados, más exactamente el señor está siendo procesado por la Fiscalía 192 de Bogotá, aspecto que tal vez le interesa a la judicatura en Bogotá, pero que no es un hecho jurídicamente relevante en este asunto. Y es ahí donde se empieza a generar una confusión que afecta al debido proceso, en tanto que no sé si es que la Fiscalía lo que quería realizar en ese momento era una conexidad entre el proceso capitalino con este proceso fronterizo en el que nos encontramos. Lo único medio rescatable de la audiencia cuya nulidad se solicita es que señaló la Fiscalía que hay un ciudadano conocido como alias Leo y que esta persona se había fugado de la estación de policía. Es lo único que yo entendí. No entendí el resto nada más. Y esto pues que al parecer fue con la colaboración de 2 miembros de la Policía Nacional, supuestamente los que ahora represento, y que por los delitos que estaba siendo investigado esta persona les imputaba el delito de favorecimiento de fuga agravado. Ese es medianamente un hecho jurídicamente relevante, que además sería coherente pues con la tipificación escogida. Y con unos elementos que la Fiscalía mencionó sobre un auxiliar que dijo que le tocó sacar la copia de unas llaves y unos registros de unas cámaras de seguridad que según la Fiscalía recolectó. Pero sin embargo, no se dijo cuál fue propiamente el rol de cada uno de los 2 policías en ese presunto acontecimiento delictivo. ¿Cuál es la actividad que puntualmente desarrollaron cada uno de ellos que haga pensar que con la ayuda de uno solo no se hubiera podido fugar el preso, sino que se requería de la ejecución de actos grupales, de una unión de los 2 para poder garantizar la fuga? Esos datos que deben exponerse en la audiencia de imputación brillan por su ausencia. La funesta diligencia no quedó solo ahí en ese error, sino que lamentablemente continuó la diligencia generando más vicios que la nulitan.
y es la famosa inflación de la imputación, que confunde más a los procesados y los deja literalmente frenéticos de no saber ni qué fue lo que hicieron ni cómo lo hicieron. Resulta, señora juez de conocimiento, que adicional a ese delito de favorecimiento de fuga agravado se imputó la conducta punible de concusión, pero no se indicaron los hechos jurídicamente relevantes que determinen el porqué de ese señalamiento, como por ejemplo, ¿quién fue la víctima de la concusión? ¿Bajo qué verbo rector se hace el señalamiento de concusión? ¿Es por constreñir o es por inducir? Porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Era esa concusión para un beneficio del mismo servidor o era para el beneficio de un tercero como componente de esa conducta, de ese delito? Como por ejemplo, se habló de un mayor rumbero que estaba por ahí en una cantina tomando trago. ¿Era para él el beneficio como comandante de estación o era para uno de los dos patrulleros o era para ambos o era para los tres? No se dijo eso. Además, ¿la concusión era con base a dinero o era con base en alguna utilidad indebida? En caso afirmativo de esta última, ¿cuál era la utilidad indebida? Y en caso de ser dinero, puntualmente, ¿de cuánto se trató? Porque hoy, por ejemplo, la Fiscalía sorprende diciendo que fueron no menos de 7 millones. Pero si hablamos, por ejemplo, de 100 millones de pesos, entonces, o estamos hablando de 1.000, o estamos hablando de 8 millones, porque me dicen no menos de 7, pero no menos de 7 significa que puede ser una cifra superior a 7. ¿Cuánto? 8, 10, 20, 30, 100, 200. No lo dice la Fiscalía, eso es un hecho jurídicamente relevante al hablar de una concusión. Puntualmente, ¿quién hizo la petición del dinero o la dádiva? Fue López, fueron ambos cogidos de la mano a pedir la plata, hablaron en coro. No lo dijo la Fiscalía y ese es un hecho jurídicamente relevante. Eso no me lo invento yo, señora juez, son las opciones como contenido del tipo penal que trae el artículo 404 de la ley 599 del 2000, que trae incluso disyuntivas, alternativas en la comisión de la conducta. No pueden ser ambas, debe ser una o es la otra. Y si la Fiscalía le dice a dos personas que le imputa concusión, les debe explicar esos aspectos tan básicos. Pero no hizo eso en la audiencia de imputación, no aclaró, no mencionó cómo fue que en teoría la Fiscalía se configura esa conducta y es allí donde se evidencia que el procesado queda en absoluta indefensión porque no sabe cómo atacar un señalamiento que no se le explica en sus formas más elementales. Y ello genera que entre el 31 de octubre del 2020 y hoy, 14 de abril del 2021, 4 meses y medio, no se haya podido ejecutar ningún acto de investigación con fines defensivos porque no sabemos qué vamos a combatir judicialmente, tanto defensa material como técnica, como consecuencia de una nefasta situación en la que se deja a los procesados y que es por culpa de una imputación de concusión y además generó repercusiones desde ese primer momento. ¿Cuáles? Pues que gracias a enlistar en las conductas imputadas la concusión, la señora juez de garantías de Saravena se negó a estudiar la petición de una medida de aseguramiento de tipo domiciliario bajo la invocación del parágrafo del artículo 314. Es decir, empieza a florecer el principio de trascendencia que es fundamental para decretar una nulidad. Es decir, que se percibe entonces el daño que desde aquel primer momento empezó a generar esa diligencia en la manera que se hizo. Como si ya el tema de la concusión sin respaldo, sin víctima y sin explicación no fuera suficiente para decretar la nulidad, aparece en escena un señalamiento. Hay nuevamente retorno, su señoría. Aparece en escena un señalamiento de concierto para delinquir, que es de las cosas más extrañas que ha pasado en un proceso. Y es que ese señalamiento carece por completo de congruencia y coherencia, porque una cosa no puede ser y no será al mismo tiempo. En gracia de discusión, si uno quisiera ayudar a descifrar la imputación ayudándole a la Fiscalía, y uno diera por entendido que el constreñimiento fue en contra del fugado y que se le pidió dinero para dejarlo volar, dejarlo fugar, dejarlo escapar, pues entonces no habría concierto, ¿no? O sea, si uno le quisiera ayudar a la Fiscalía diciendo que es que me entendió la confusión a las malas,
Pues entonces, ¿dónde está el concierto? Porque si nos concertamos es porque ambos formamos parte de un mismo bando, tenemos un mismo objetivo punible, o es que el fugado fue obligado a concertarse, ya siendo así no sería concertación, o es que lo metieron a la organización criminal a las malas y por eso hay confusión, o ¿cómo es eso? Algo muy confuso y sobre todo un escenario contradictorio en donde la única explicación sobre la confusión es la que se da de manera tardía, no en la audiencia de imputación, sino en la audiencia de medida de aseguramiento, cuando se dice por parte de la doctora Lina lo siguiente, abro comillas, eso no lo hicieron de chévere, de amigos, esa actividad no se hizo por un gracias, eso está completamente definido, por eso hay confusión, cierro comillas, ver minuto 5:11:00 del audio para comprobar lo que estoy aquí diciendo entrecomillado. En cerca de 7 horas de audiencia, es la única explicación sobre el tema de cómo se configuraría la confusión, que se deduce desde que eso no fue por un gracias. Y para demostrar que esa omisión en la explicación de cómo se comete el delito genera la nulidad como lo estoy pidiendo, invoco, señora juez, ante su despacho, la sentencia SP 2042-2019, SP 2042-2019, del 5 de junio del 2019, dentro de la radicación 51007, donde la Corte Suprema de Justicia dijo lo siguiente, abro comillas, la relevancia jurídica de los hechos objeto de imputación depende de su correspondencia con la respectiva norma penal. Sin embargo, esa correspondencia no implica que el fiscal al delimitar la premisa fáctica de la imputación pueda limitarse a transcribir el texto legal, pues ello conduciría al absurdo de que estas decisiones se tomen sobre hechos en abstracto, lo que, entre otras cosas, limitaría sustancialmente el derecho de defensa por la simple razón de que no resulta difícil, sino imposible, defenderse de una abstracción, cierro comillas. Y recalco ese pedacito. Limitaría sustancialmente el derecho de defensa por la simple razón de que no resulta difícil, sino imposible, defenderse de una abstracción. ¿Y por qué resalto ese pedacito? Porque el artículo 457 de la ley 906 tiene como causal de nulidad la violación al derecho a la defensa y la Corte está diciendo que es imposible defenderse de una lectura de un artículo del Código Penal sin explicar cómo se configura esa conducta que allí está tipificada. Ejemplo, confusión sin verbo rector. Postura que además va acompañada de lo dicho por la sentencia SP 5660-2018, repito, SP 5660-2018, del 11 de diciembre del 2018, en la radicación 52311, donde la Corte señala que la Fiscalía, antes de imputar, debe hacer un análisis de determinación acerca de si los hechos que pretenden rostrar como ocurridos, abro comillas, encajan o no en la respectiva descripción normativa, cierro comillas. Lo que se echa de menos también en el famoso concierto para delinquir. ¿Un abogado penalista sabe que es un concierto para delinquir? Pensaría yo que sí, señora juez. Pero resulta que la imputación no es una audiencia para los penalistas, sino que es para los procesados, porque es a ellos a quienes se les señala, es a ellos a quien va dirigida la audiencia. Y los dos patrulleros no son versados en derecho, ninguno de ellos es abogado. Por lo que pensando en ese tipo de escenarios, el legislador le impuso a la Fiscalía, no es que sea un favor, es una obligación, la que está prevista en el artículo 288, que dice que no solo tiene que mencionar los hechos relevantes, sino que lo debe hacer en lenguaje comprensible. ¿Esto para qué? Pues para que el que se sienta en el banquillo de los censurados penales pueda saber y entender qué es lo que se supone que hizo y saber así si reconoce o no esas actividades como realizadas. Pero si eso no está claro, es imposible un allanamiento a cargos. Pues bien, como podrá ver usted, señora juez, revisando el registro de audio, no se cumplieron los requisitos que está cansada la Corte Suprema de Justicia de enseñarle a los fiscales, que deben indicar cuando hablan de un concierto para delinquir. Mis ahora clientes se quedaron esperando.
Excúseme, doctor Daniel. Señora. Le voy a pedir un favor. Yo entiendo y interpreto su discurso. Quisiera que dentro de su discurso aleje de sus expresiones el sarcasmo, como quiera que de alguna manera puede presentar irrespeto hacia el otro sujeto procesal, como es la Fiscalía, inclusive a esa suscrita servidora. Tenga la bondad, sus argumentos todos son válidos desde el punto de vista jurídico, pero este despacho no admite ese tipo de sarcasmos y que de alguna manera, como le reitero, se tornarían eventualmente en irrespetuosos. Con mucho gusto todo el argumento. Señora juez, o sea, ¿cómo hago mi intervención? No, doctor, excúseme, doctor, tenga la gentileza. Yo le ruego que le reitero la palabra y si usted considera que yo fui grosero, me compulsa las copias. Pero usted no me puede decir a mí qué términos puedo utilizar porque mis términos son los de la Corte. La Corte incluso dice que hay funcionarios mediocres. No, doctor. Y yo voy a hacer uso de ese término ahorita cuando lo lea. No, doctor, excúseme. Bueno, tenga la bondad, si usted se va a referir a una decisión de la Corte, con mucho gusto lo hace, entre comillas, como se lo hace, doctor. Pero tenga la gentileza, con mucho gusto, todo usted en este despacho, desde el punto de vista, guardando el respeto. Entonces, continúe, doctor. Tiene el uso de la palabra y continúe. Bueno, entonces la Corte no está cansada de decir eso, es un invento del defensor sarcástico. Pero, sin embargo, lo debo decir, la señora magistrada, estamos en el 2021, la imputación fue en el 2020, dijo en el radicado 52.311 la doctora Patricia Salazar Cuellar, cómo debe imputarse un concierto para delinquir, es decir, 2 años antes de la formulación de imputación, dijo cómo se hace la imputación, por lo tanto no se explica por qué no se haga la audiencia como la Corte lo ha fijado. ¿Qué dijo la señora Patricia Salazar Cuellar, la señora magistrada? Pues que si se habla de una banda criminal debe explicarse cómo se concertaron, debe decir cuánto tiempo funcionaría la banda criminal, si tenía vocación de mantenerse en el tiempo, quiénes la conformaban, cuál era el rol que cumplía cada uno de los miembros de esa organización, cuál era su rol en la banda. ¿Se hizo eso? No se hizo eso. ¿Qué quiere decir? Que el concierto existe solamente en el mundo de la imaginación. Como esos datos no se mencionaron, porque a estas alturas se confunde una eventual coautoría o complicidad en un eventual único delito con un concierto para delinquir, a pesar del llamado de atención que al respecto hizo también la Corte Suprema en la sentencia SP 2772-2018, radicado 51773, del 11 de julio, exactamente, magistrado ponente el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, donde hasta dijo que un señalamiento punitivo de esa forma, es decir, de imputar coautoría y al mismo tiempo imputar concierto con el mismo escenario de la coautoría, lo que resulta haciendo es afectar, violar por completo el principio non bis in idem, lo dijo la Corte en el 2018, 2 años antes de la imputación. En ese orden de ideas, como ese principio del non bis in idem hace parte del derecho al debido proceso, se configura la sazón y la vulneración de ese derecho al debido proceso y por lo tanto se configura la nulidad desde aquella audiencia de garantías, que es donde se presentó justamente la violación a las garantías y por ende considero está viciada esa diligencia. Alguien podría estar pensando, pero ¿cómo se vicia la imputación si la calificación jurídica es provisional y se puede ajustar en la acusación? Al punto que según el escrito que generó esta audiencia, ya no aparece el concierto, sino que aparece es que se habría presentado una asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, es decir, la conducta del 434. Pues esa pregunta que alguien podría plantearse como argumento para oponerse a la nulidad, pues la contesta, se contesta desde el principio de residualidad, y es, ¿quién le repone a los 2 procesados todo el mes de noviembre del 2020, todo el mes de diciembre del 2020, todo enero del 2021, todo febrero del 2021, todo marzo del 2021 y los 14 días de abril del 2021 sin haber podido realizar actuaciones defensivas? No porque el abogado sea muérgano, ni más faltaba, sino porque resulta que no les dijeron a los procesados cómo fue el supuesto concierto para que así ellos pudieran recolectar elementos para derribar el señalamiento del concierto. Y ahora lo llaman asociación para comisión de delitos contra la administración pública.
en lo que no puede verse como un ajuste de legalidad, sino como una nueva confusión en deterioro del derecho a la defensa, ya que se genera un claro desconocimiento del principio non bis in idem al que me referí, pero además de otros principios del debido proceso, interpretativos por demás, como cuáles: el de especialidad, el de subsunción, el de alternatividad y el de consunción, que hacen ambiguos los cargos y ello genera indefensión prolongada. Nadie puede equilibrar la balanza en la línea del tiempo. No hay remedio judicial distinto a la nulidad para reponer esa indefensión a la que fueron sometidos los procesados durante todos estos meses. Y al no existir un medio para garantizar ese principio de igualdad de armas del artículo 4 de la ley 906 durante este tiempo, en donde la Fiscalía pudo trabajar recolectando elementos durante todos estos meses, al punto que trae ahora como prueba trasladada al sistema de ley 600 datos de otro proceso, la defensa, mientras tanto, se quedó sin saber qué camino a seguir, porque no le dijeron cuáles eran los hechos jurídicamente relevantes que configuraban, entre otras conductas, la del concierto. Quedó literalmente amarrada la defensa. Pero eso no es lo más grave, señora juez, sino que la Fiscalía, como dijo una cosa, dijo la otra. Podrá usted ver, su señoría, cómo al hacer el señalamiento de concierto para delinquir, la Fiscalía dio lectura al artículo 340 en su primer inciso. Es decir, que hasta ese momento de la lectura se entendía como un concierto para delinquir simple. Sobre todo porque cuando empezó a leer el inciso segundo del artículo 340, dijo que ese acápite de la norma, a pesar de que lo empezó a leer, no era aplicable para los procesados. Pero les aplicó el inciso tercero, por lo que entonces imputaba concierto para delinquir. Señora. Doctor Daniel, excúseme. Perdóneme que le interrumpa, doctor Daniel, excúseme. Discúlpeme un momento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del ordenamiento procesal penal y teniendo en cuenta que son las 11:58 de la mañana, el despacho habilita la hora a efectos de dar continuidad con el desarrollo de esta sesión, dada como se reitera la necesidad de proseguir, en este caso, escuchando la intervención de la defensa. Continúe, doctor, tenga la bondad. Gracias, su señoría, muy amable. Le decía a la señora juez que la Fiscalía en aquel momento imputó el concierto para delinquir agravado invocando el inciso tercero de ese 340, ¿no? Pero recordemos que ese inciso tercero señala varios escenarios, es decir, tiene varias alternativas, pues aplica para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. 7 formas distintas de cometerlo. ¿En cuál de esas opciones se encasilla a los procesados? No se sabe. ¿Será en la condición de servidor públicos únicamente, confundiéndola entonces con la circunstancia de agravación del artículo 342? ¿O les estaba señalando los verbos de fomentar, promover, dirigir, encabezar, constituir o financiar, que enlista ese inciso tercero del 340? Eso lo debió haber dado a conocer en forma clara a la Fiscalía, en lenguaje comprensible, dice el legislador, pero tampoco ellos indicó. Y se insiste, como no se sabía qué verbo rector los cobijaba, no sabíamos cómo defendernos de ese agravante durante estos más de 4 meses. Para fortalecer el principio de trascendencia de esa novedad, a manera de ejemplo, si la Fiscalía al señalar el inciso tercero les dice a los procesados que el verbo rector, por ejemplo, sería el de financiar, entonces ya la defensa se pone a mostrar que ellos no pueden financiar ni al abogado, o sea, no tienen recursos. Y esa sería una estrategia defensiva de recolección, por ejemplo, soportes financieros que nos permitan irnos preparando en los 4 meses para cuando el despacho en una audiencia como esta en la acusación me pregunten si la defensa tiene elementos para descubrir, yo pueda contestar que sí, que he logrado recoger esto, esto y aquello. Pero con la imputación como la que se reprocha, eso es imposible. Entonces mi ejemplo permite ver esa trascendencia. Adicionalmente, pues debo decir que los señalamientos del ente acusador en el escrito, en vez de aclarar lo que se había dicho en la imputación, se enredan más. Porque como se profundizará en otra etapa procesal, pero que ahora se usa como contexto, uno de los procesados, al ver que en Arauca le llega más sueldo, es decir, porque es una zona roja, se puso, recién prima de orden público, para que me entiendan un poco más, se puso a ahorrar las primas del orden público a comprar en diciembre una moto a la esposa, para facilitar que transporte un niño discapacitado que tiene aquella pareja. Pues al tener que usar esos recursos para abonarle honorarios al abogado, la Fiscalía resulta haciéndole un seguimiento al pago de los honorarios del defensor y en otras palabras da a entender que la plata con la que le abonaron al abogado de confianza fue la plata que recibió los policías por la fuga.
Por eso ahora habla de cohecho propio en el escrito de acusación y menciona una cifra de 7,5 millones en el escrito, que correspondería a la cuota inicial del defensor. Esto basado en un testimonio de un policía que, como el preso no puede ir al banco, pues obvio, al estar preso de la libertad, le pidió el favor al policía que le hiciera la transferencia y a la esposa que vive en Tolima para que, siendo ella de Tolima, mismo departamento del abogado, pues negociara conmigo, y ahora resulta que para mantener esa forzada imputación de delito contra la administración pública, ahora lo llama no concusión, sino cohecho propio. Sin embargo, cuando hizo una adición a la audiencia de imputación, la del 23 de marzo, retomó nuevamente el anuncio de que era concusión, y situación que no era confusión, porque en la imputación de octubre, concusión. En la radicación del escrito en febrero, no, ya no es concusión, es cohecho propio. En la adición, ya no es cohecho propio, es concusión. Y ahora pues en la audiencia de acusación arrancamos con el anuncio de que es otra vez cohecho, situación que es muy confusa. Esto no, su señoría, para hacer unos alegatos de apertura de juicio oral anticipado, no más faltaba, sino para seguir alimentando esa tesis de que es tan grave lo que ocurre desde sede de garantías en este proceso, que por no haber expuesto los hechos jurídicamente relevantes que configuraban el delito contra la administración pública, llámese confusión o cohecho en esta oportunidad, pues ahora la falta de limitación de ese presunto evento está dando pie hasta que se piense que los honorarios del abogado resultan quedando bajo un manto de duda delictiva, lo que no puede hacer carrera en el proceso penal, pues eso pues remata el listado protuberante de novedades de la Fiscalía. ¿Qué intento corregir? Esto, repito, pues lo intentó corregir el 23 de marzo, donde resultó generando más confusión porque retornó a los delitos iniciales y en vez de generar mayor claridad, generó más desarreglo. Y que además esta situación desconoce lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia le había dicho a todos los funcionarios judiciales el 10 de marzo del 2021, 13 días antes de la diligencia de adición. Me refiero a la providencia SP 741-2021. Radicado 54658, donde el pasado 10 de marzo el magistrado ponente doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán le exige a los fiscales que cuando haya pluralidad de imputados, pluralidad de 2 en adelante, debe explicar de manera clara la participación de cada uno de ellos en el acuerdo orientado a realizar los punibles, la forma como fueron divididas las funciones, la trascendencia del aporte realizado por cada imputado, estableciendo la incidencia concreta de ese aporte en la materialización del delito, lo cual no ocurrió. Ahora, la segunda parte de la intervención, pues ya tuvimos el hierro de la Fiscalía, ahora el hierro de la Judicatura. Hecha esa imputación de un delito medianamente explicado, el de la fuga, y 2 conductas que nadie sabe dónde salieron y nadie verificó que los hechos encajaran en la conducta escogida, la Judicatura no concedió el uso de la palabra ni al Ministerio Público ni a la defensa para que hicieran alguna manifestación sobre la imputación, es decir, se frenó por completo la posibilidad de pedir alguna aclaración. Todo bajo el equivocado concepto de acto de mera comunicación, con el que convirtieron al abogado defensor en un simple espectador silenciado, mudo, es decir, que se le pone a participar de la audiencia sin derecho a hablar con un requisito formal de acto de mera presencia, olvidando la Judicatura que a la defensa debe concedérsele sí o sí el uso de la palabra de manera obligatoria en la imputación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese momento puede plantear situaciones como que la conducta puede estar prescrita, que se pueda impugnar la competencia, recordemos que el artículo 54 en sus 2 últimos renglones así lo prevé, si hay alguna fecha que necesita que se aclare, si hay alguna hora que se necesita que se aclare. Hoy vemos aquí en esta audiencia que la Fiscalía en el escrito de acusación, cuando lo radica, dice que fue a las 12:54 horas. Las 12:54 horas es formato militar, es decir, al mediodía. Y ya hoy nos dice 4 meses y medio después que no, que eso no fue a mediodía, sino que fue a medianoche, porque entonces ya cambia horas por PM. Ese tipo de claridades la puede pedir el defensor si le permiten hacer observación. Por eso entonces empieza a surgir esa violación del derecho a la defensa. Además, por ejemplo, en un traslado de esa imputación se puede decir, por ejemplo, que hay una sentencia sobre hecho en materia de investigación, es decir, ya una cosa juzgada, o que, por ejemplo, hay otro proceso abierto por el mismo caso, o que la persona se acogió a la JEP, etc. Hay un sinnúmero de posibilidades, yo pongo al menos unas de ejemplo para darme a entender. Esto, pues, se permite solamente si se le pregunta a la defensa si va a realizar alguna manifestación, pues, por ejemplo, sería el escenario para que luego de escuchar la situación fáctica se pueda percibir alguna causal de recusación o impedimento.
sobre todo porque la Fiscalía dijo repetitivamente que las víctimas en este proceso somos yo, tú, él, ella, nosotros y vosotros, etc. Casi que literal lo dijo. Dijo que la juez de garantías era víctima del fugado y hasta se habló de que la juez tiene que andar con una escolta, que además es miembro de la policía. Y entonces sería ese momento procesal, en sede de observaciones o aclaraciones, donde pueda alegarse tal circunstancia, ejemplo, una recusación. En esa imputación pasó algo que hasta afecta a otro de los principios del debido proceso y es el de imparcialidad, porque la gente del Ministerio Público, que fue puntualmente el personero municipal, fungió como testigo dentro de ese mismo proceso y agente del Ministerio Público al mismo tiempo, ya que hasta se le leyeron sus propios relatos en la audiencia, en los que se declaró perseguido por los policías el día de los hechos, ya que afirma que hasta le tomaron fotos, que él descubrió la fuga y que se enfrentó a los uniformados de la estación porque lo querían sacar de las instalaciones, etc. Pues bien, a pesar de que quien debía velar por la imparcialidad como representante de la sociedad tenía ya una animadversión con los procesados, no se declaró impedido y actuó en la audiencia, cuando debió haberse dado el espacio para atacar lo señalado en el artículo 63 de la Ley 906, en su inciso segundo, en lo que tiene que ver con los impedimentos y recusaciones de otros funcionarios, porque el Ministerio Público puede ser recusado, aspecto este que no puede considerarse como convalidado por la defensa técnica, en tanto que se trae a colación que por expresarle a la señora juez que por haber revisado los elementos materiales probatorios anticipadamente en otra audiencia para expedir la orden de captura, debía apartarse del conocimiento del caso por estar en lo que la Corte llama contaminada, término de la Corte, no es mío, por esa exposición, recibió en plena audiencia la siguiente expresión, minutos 5:48:22, abro comillas, señor defensor, usted sí es ignorante, porque es que cómo vamos a confundir ya en este estatus de profesionales lo que es una providencia a lo que es una orden de captura, cierro comillas. Y ahí a esos funcionarios nadie les dijo que eran groseros. Minutos 5:48:45. Usted está alargando esta audiencia con unos argumentos que de verdad me dan vergüenza. Así se puede comprobar. Eso es lo bueno de las diligencias grabadas. Con ese ambiente, que además fue respaldado por la judicatura, que hasta regañó al defensor por pedir respeto, las garantías del derecho a la defensa de verdad, que fueron las grandes ausentes, y es por eso que le pido la nulidad también por ese ítem, su señoría. Esto para llegar al punto de que ya que al menos se prepermitió el uso de la palabra al abogado para que pidiera la aclaración de esa imputación, pues lo prudente es que al menos se le preguntara a los dos procesados que si entendieron los cargos, para saber si ellos realmente lograron hacerse una idea de cómo supuestamente incurrieron en esas tres conductas. Pero resulta que la señora juez nunca les preguntó si entendieron los cargos. Les preguntó es si entendieron lo que dice el artículo 8º de la Ley 906. Es decir, ¿entendieron sus derechos? Ah, sí, los derechos los entiendo, pero nunca le preguntaron si entendió los cargos que le habían sido formulados. Y seguidamente, sin preguntarle, sin cumplir con esa obligación de verificar si los cargos se entendieron, pasó a preguntarle si se allanaban a esos cargos. Magno error, porque ¿cómo preguntarle a alguien que si entiende, a preguntarle a alguien que si se allana o no un cargo que no se ha corroborado, si al menos la persona lo entiende? Allí entonces se afecta el principio de legalidad. Porque yo no lo entiendo yo, que soy abogado penalista, mucho menos los va a entender los procesados que no son versados en derecho. Y esa imputación resultó avalada además bajo el señalamiento de estar inmerso en dos causales de mayor punibilidad absurdas. Una, la del numeral quinto, ejecutar la conducta punible con abuso de condiciones de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo y lugar que dificulten la defensa del ofendido. O sea, se da a entender que el preso no se quería fugar y los policías, aprovechando que eran superiores, por ser policías lo obligaron a fugarse y que el indefenso preso no tenía cómo defenderse de esa liberación ilegal. Esa sería la única manera que encontré para poder entender cómo es que se invoca esa causal de mayor punibilidad. Entonces, ¿al fin qué? Es que estaban concertados, es decir, se pusieron de acuerdo para fugarse, así sea con una dádiva o plata que se haya dado, es decir, una alianza, o por el contrario, hay un abuso de condiciones de superioridad sobre la víctima. ¿La víctima es quién? El fugado que se benefició de que le abrieran la celda. Falta coherencia, congruencia en ese tipo de cargos, señora juez. Y la otra circunstancia de mayor punibilidad es la del numeral 13,
cuando la conducta fuere cometida en lugar de reclusión, afirmándose por parte de la Fiscalía que la estación de policía es un centro de reclusión porque, abro comillas, así lo ha permitido el IMPEC y el Estado colombiano y así se ha manejado, cierro comillas. Surge entonces el hierro de la judicatura que llega a ese nivel de falta de control de avalar una imputación contraria a derecho, porque quien cataloga un sitio de reclusión en Colombia es el legislador a través de la ley 1709 del 2014, en su artículo 20, y allí no aparece en ninguna parte que las estaciones de policía sean sitios de reclusión, por lo que no podría un procesado asumir los cargos de una conducta cuando la misma le es imputada bajo circunstancias de mayor punibilidad que son ilegales. ¿Ilegales por qué? Porque van en contra de la ley. Un juez de garantías no puede escoger ni imponer la tipificación, eso es claro, pero sí tiene el derecho a controlar la tipificación cuando ve que la misma raya con lo absurdo. Pensar lo contrario sería tanto como abrir un boquete para que la Fiscalía en una fuga de presos impute bigamia, que no existe, o impute genocidio, sin que la judicatura llegue a hacer los controles frente a esas extralimitaciones cuando son tan evidentes. Pero además, lamentablemente, la señora juez de control de garantías no controló ni siquiera lo atinente a la posibilidad de aceptación de cargos, en donde ya si los procesados estaban confundidos, lo quedaron aún más cuando la Fiscalía inicialmente afirma a partir del minuto 03, 05, 59, que hay unas rebajas de penas previstas en el artículo 350 y que serían de la mitad, lo dice en ese registro de audio. O sea, da a entender que no es hasta el 50%, sino que aseguró que sería la mitad, intentando inducir error a los imputados, sin que la justicia, la judicatura, hiciera alguna manifestación. Pero luego de eso, contrariando lo dispuesto en la sentencia T509 del 9 de diciembre del 2020, magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas, según el cual las anotaciones del SPOA no constituyen antecedente penal, le dijo a los procesados que por las circunstancias del artículo 58, el juez ya no puede partir del primer cuarto y les expresa textualmente, abro comillas, como uno de ustedes tiene antecedentes penales, repito, como uno de ustedes tiene antecedentes penales, entonces ya no podría partir del cuarto mínimo, cierro comillas. Esto está a minuto 3:11 de las 7 horas de audiencia. Es decir, inicialmente quiere que acepten cargos ofreciéndole algo que no se puede, la mitad. Pero luego les dice, les empieza a hablar de cuartos, sin explicar qué es eso de los cuartos a los procesados, y les dice que si llegan a aceptar los cargos, pues que por ese antecedente, que no es un antecedente, es una anotación en el SPOA de está siendo investigado, pues que entonces ya no podrían recibir ese tipo de beneficios. Es decir, dos posturas contrarias en menos de 10 minutos. Y eso entonces resulta afectando a los dos procesados, porque nótese que no se lo dijo dirigido a uno, es decir, al de la anotación, sino que cobijó con esa restricción de, entre comillas, antecedente penal a las dos personas que estaba imputando. Seguidamente le señala que esas circunstancias de ese antecedente son las siguientes, abro comillas, obligan a que el juez de conocimiento parta del segundo cuarto y por lo tanto esa aceptación de cargos en este momento debe ser muy asesorada, teniendo en cuenta que la rebaja no va a ser significativa en este momento. Y seguramente si ustedes son vencidos en juicio, la pena por estos delitos estaría más o menos para esta fiscalía de los 12 a los 15 años, cierro comillas. Entonces, al fin, ¿qué? ¿El descuento es del 50% como se afirmó al comienzo o es hasta el 50%, es decir, no la mitad, sino hasta la mitad, como dice la norma, o ya no? A raíz de ese antecedente, ¿cómo es eso? No se explicó. Salieron ambos bajo la advertencia de que pueden ser condenados a 12, 15 años en idénticas circunstancias, como si el antecedente fuera de los dos, antecedente entre comillas. Es decir, lo mínimo que se espera es que quien hace toda esa imputación de cuánto artículo encontró, es que al menos haga el ejercicio matemático antes de entrar a la audiencia y así llegue con la preparación suficiente a la diligencia, decirle al procesado en la imputación cuál es la situación real en la que se encuentra y que se vería expuesto si acepta cargos. Porque ese engaño de hacerle creer al procesado que tiene antecedentes para moverse de un cuarto a otro bajo la pasividad de la judicatura, sería eventualmente para uno de los dos y no para los dos. Es ahí donde se exige la materialización de las funciones del juez control de garantías que ha dicho la Corte
no puede ser un convidado de piedra, por lo que a mi parecer, con base en esas novedades, se violó el debido proceso. Ese es el hierro de la judicatura. Es más, señora juez, si usted escucha esa audiencia, y parece que realmente es un documental sobre alias Leo, porque de las 7 horas, casi que la mitad, nos repiten hasta la saciedad que el fugado es un peligro y nos empiezan a contar todo lo que ha hecho alias Leo en el departamento de Arauca. Es decir, se trataría como de un apasionamiento al hablar de él, pero se descuidó lo verdaderamente importante. La tercera parte de la intervención son los efectos que esos dos hierros generan. Y es que cuando se hace una imputación de cargos bien hecha, los procesados tienen la posibilidad de aprovechar ese descuento punitivo de hasta la mitad que estableció el legislador, y esa es la función del sistema penal acusatorio, esa es la naturaleza de un sistema de justicia premial. Y en esa etapa procesal, mis clientes tenían el derecho de recibir eventualmente esos beneficios de tener un sistema premial, pero esa posibilidad fenece en la formulación de acusación, es decir, no podría hacerse de esta sede en adelante, pues cuando esta se da desde la acusación, pues el descuento ya se reduce hasta en una tercera parte. Entonces perdieron, por culpa de estos dos hierros, la posibilidad mis clientes de eventualmente hacer una aceptación de cargo. No es que se vayan a declarar culpables o que la defensa tenga esa intención, pero es un derecho que había que ofrecerse. Es decir, no puede tener cabida que de la formulación de acusación la Fiscalía pueda hacer ajustes y delimitar las conductas por las que convoca un juicio oral y con eso se entienda subsanadas las irregularidades anteriores. Porque ya para qué, eso serviría para fijar una estrategia defensiva con miras a la audiencia preparatoria. Pero en materia de allanamiento a cargos como derecho, ya para este momento de ajuste de legalidad en la acusación, se materializó el daño de perder las más altas posibilidades de rebaja que estableció el legislador. Y ello es algo que solo se puede corregir repitiendo la imputación y haciéndola con todas las garantías del caso, es decir, con las explicaciones mínimas a las que ya me he referido y que no voy a repetir. Es que no es lo mismo que a una persona se le siente y se le diga que conformó una banda que pidió plata, que favoreció una fuga, que lo hizo con superioridad, etcétera, a que con todo eso se pueda ir con mínimo 12 años de cárcel. A que eventualmente le digan que permitió la fuga de una persona y que la pena partiría en 6.3 años, que al allanarse se convertirían en 3,15 años, en una rebaja hasta la mitad, y que por lo tanto, por ser inferior a 4 años, podría incluso llegar su defensor a pedir la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Así es hasta fácil allanarse, pero esa explicación brilla por su ausencia. Aclaro que no estoy ni diciendo que mis clientes sean culpables, ni estoy diciendo que la Fiscalía le estoy diciendo cómo haga la imputación, sino que pretendo es que si quiere que le imputen medio código a mis clientes, bienvenido sea, pero siempre y cuando se indique con claridad de dónde salen las conductas, cómo se configuran, cuáles son los verbos rectores, y donde la señora juez de garantías verifique si se cumplen sumariamente los componentes de cada tipo penal para avalar la imputación, para que solo así se tomen las decisiones que generen que mis clientes puedan tener la plena igualdad como derecho constitucional del artículo 13 constitucional, para la redundancia, con otros procesados del derecho, a analizar esa posibilidad de allanamiento a cargos y no que se les enrede hablando de cuartos con antecedentes que no existen y donde a un procesado se le habla de cuartos y su mente arroja es sinónimo le hablaron de cuartos, y debo decirlo, en un espacio que tuve de charlar al final de un intento de audiencia a través de Lifestyle, el cliente me preguntó si cuando se refería a cuartos, que lo único que entendía por cuarto era un sinónimo de habitación. Y aclaro que me lo dijo él para que no se entienda como un tema de sarcasmo de la defensa. Pero entonces a ese nivel llegamos porque él no entiende que es un tema de cuartos. Por esas razones, señora juez, es que le solicito decrete la nulidad desde la audiencia de formulación de imputación para que de esa manera se le brinde a los procesados esa garantía de un debido proceso de verdad y donde sepan de qué se van a defender a ciencia cierta, pues como lo referí, ya ahora se quiere generar un manto de ilegalidad hasta de los honorarios del abogado, lo cual no me invento, sino que aunque usted no tenga todavía acceso a esos elementos materiales probatorios, ya podrá ver el listado en el numeral 11 de la página 6 de las 8 del escrito, lo concerniente a la transferencia de honorarios, a lo que he hecho mención, y es un motivo más para que la Fiscalía en conjunto con la Judicatura eviten llamados de atención como el del 17 de febrero del 2021, en la sentencia SP 372-2021, radicado 55532, magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán, donde dice la Corte, abro comillas, advertidos de que la Fiscalía cumplió un papel bastante mediocre en curso del trámite procesal
al extremo de desconocer el cabal efecto objetivo de las pruebas y variar sin explicación el tipo de intervención penal o los hechos atribuidos, habría que concluir que la decisión a tomar en justicia es aquella que respete adecuadamente el debido proceso y el derecho a la defensa, cierro comillas, para que no quede que ese término de mediocre es del defensor. Conclusión a la que llega el órgano de cierre en esa decisión son las siguientes, que si hubo fallas en el juicio de imputación, eso genera un juicio de acusación viciado, siendo una premisa fáctica disímil. La segunda conclusión de ese mismo radicado 55.532 es que la Fiscalía incurrió en significativos errores de estructuración de las hipótesis de los hechos jurídicamente relevantes y eso acarrea nulidad. Y la tercera conclusión de esa providencia es que no se puede determinar si alguien es coautor impropio o si es cómplice signado por un error de hecho por distorsión de prueba testimonial. Al respecto, esas son las tres conclusiones. Al respecto, recordemos que la Fiscalía habló de imputación de que uno de los policías ni siquiera es custodio. Dio a entender que solo uno de ellos lo es en esa sede de imputación. Hoy en la acusación, en la edición, pide que se cancele el término de custodios y varía la situación fáctica diciendo que ya no es alguien que cuida a los presos, uno de ellos y lo dejó volar, sino que ahora dice que no, que ninguno era custodio. Varía la situación fáctica, porque incluso ya le cambió hasta el cargo y lo dejó como meros funcionarios de la estación. Es decir, que se genera una variación que sin duda alguna muestra que es cierto que llevo 4 meses y medio sin poderme defender, porque si yo hubiera trabajado en cómo demostrar que no eran custodios, pues vea que ese trabajo se hubiera perdido porque de la vinculación al proceso no se indicó cuál era el rol de cada uno puntualmente. Mis clientes siguen esperando a esta fecha, 14 de abril, que les digan cuál de los dos supuestamente es el que llevó las llaves, cuál fue el que supuestamente sacó la copia, cuál fue el que supuestamente dio la orden, cuál fue el que las entregó al juzgado, para analizar con ello hay coautoría, si es propia, si es impropia, si es que el uno es autor y el otro resulta siendo cómplice. Esto es lo que se espera que se le diga a una persona cuando se le vincula a un proceso. Y no, como dice la Corte, que se distorsionen las pruebas testimoniales y se asignen roles con errores de hecho. La Corte casó esa sentencia inicialmente condenatoria diciendo, entre otras cosas, abro comillas, finalmente, como quiera que la actuación deficiente de los fiscales delegados ha conllevado a la anterior determinación, conforme se dejó plasmado en la parte considerativa, se dispondrá a compulsar copias de esta sentencia ante el fiscal general de la Nación a fin de que adopte los correctivos del caso e imparta las instrucciones a que haya lugar para que situaciones de esta naturaleza no se vuelvan a presentar, cierro comillas, y hago mía esa última parte, para que situaciones de esta naturaleza no se vuelvan a presentar. Es decir, que nótese que cuando yo me refiero a que la Corte está cansada de repetir cómo se hace una imputación, no es sarcasmo, es la misma Corte que ya se vio obligada hasta a compulsar copias. Convirtiéndola entonces esta sentencia en una invitación a que estando en etapa de saneamiento procesal, pues evitemos, su señoría, como juez de conocimiento de este caso, que sea la Corte en la que a futuro tenga que hacer esas mismas correcciones que el juzgado de primera instancia, es decir, usted puede realizar oportunamente. Y de esa manera entonces considero que ha quedado debidamente sustentada mi petición de nulidad, no solo de normas violadas, no solo identificando las causales, no solo identificando la trascendencia, sino mostrando cuáles son los hierros, a qué minuto de cada registro de audio están registrados y pueden corroborarse, y adicionalmente bajo qué disposiciones jurisprudenciales se sustenta mi petición. Por lo tanto, considero que he cumplido con el deber que me correspondía y le agradezco el haberme concedido el uso de la palabra sin interrupciones, señora juez. Muchas gracias. Su micrófono está apagado, su señoría, no le escucho. Excúseme a quienes intervienen en un momento, voy a hacer un pequeño receso a efectos de tomar un poquito de agua. Ya, si ustedes tienen la misma necesidad, haremos un receso de unos 2 minutos, por favor. Son las 12:26 del mediodía. Son las 12:32 del mediodía. El despacho reanuda el desarrollo de la sesión a efectos de dar continuidad a la misma.
de manera previa observa que se encuentra conectada la defensa. Quisiera saber si el señor fiscal nos está escuchando bien, por favor. Perfectamente, su señoría. Doctor Camilo, ¿nos está escuchando? Bueno, muy gentil. ¿El señor defensor también nos escucha bien? A la perfección, señora juez. Bueno, muy gentil, doctor. Tenga la bondad entonces de la solicitud de nulidad que ha sido elevada por la defensa, se le corre traslado a la fiscalía a efectos de que si tiene a bien emitir su pronunciamiento. Gracias, su señoría. Bueno, al respecto, y como primera medida, este fiscal delegado quisiera dejar la anotación, y es que las presentes diligencias se encuentran a su cargo a partir del día 25 de enero del año 2021. Acto seguido, debe indicar de igual manera o resaltar pues el carácter escalonado de la acción penal, que sí le permite a este delegado fiscal que los elementos materiales probatorios y evidencia física, información legalmente obtenida base de la imputación, pues sean depurados hasta la acusación, y es la labor que hasta este momento se ha intentado adelantar. De igual manera sucede respecto a las disposiciones o hipótesis normativas y a la posibilidad de su variación siempre que se respete el núcleo fáctico de los hechos, y es lo que a través de la adición a la formulación de imputación efectuada el día 23 de marzo de 2021, intenta hacer este delegado respecto pues a la situación fáctica que en audiencia pretérita de imputación también fuese expuesto por el fiscal que conociere de dichas diligencias. De igual manera, en dicha adición pues se buscó por parte de este delegado satisfacer ese derecho a ser informado con precisión de los aspectos fácticos y jurídicos que conforman el hecho constitutivo de delito, objeto de imputación, es decir, a la conducta circunstanciada, sin con ello violar principios que para el efecto corresponden o que corresponden un limitante a la actuación a mi cargo, y es el principio del non bis in idem. De manera que a ello se debe y corresponde el hecho de que en esta audiencia de adición de formulación de imputación pues se hubiesen mantenido las mismas conductas. Situación que a través del correspondiente escrito de acusación que se pretende el día de hoy verbalizar, se readecúan las conductas de acuerdo con los supuestos fácticos que obran dentro de la presente actuación. Su señoría, al respecto, la Fiscalía no tiene más observaciones que hacer frente al pronunciamiento del señor defensor. Muchas gracias. Bueno, escuchadas entonces tanto la intervención de la defensa como de la Fiscalía. Esta judicatura hará un breve receso, son las 12:36 del mediodía, a efectos de verificar o a examinar la agenda y reprogramar esta sesión a efectos de definir lo concerniente tanto a la solicitud que ha propuesto la defensa, así como también lo reseñado por la Fiscalía en su intervención. Son las 12:37 del mediodía, haremos un receso no superior a 5 minutos, por lo tanto les pido que por favor se mantengan conectados. Su señoría, escúcheme, si me está escuchando, le rogaría de manera muy respetuosa que en atención a que tanto el señor fiscal como el suscrito pues poseen más procesos en otros despachos, en la medida de lo posible, en aras de evitar solicitudes de aplazamiento, sobre todo estando con personas privadas de la libertad, y además que existe la buena disposición de los procesados hasta en renunciar, como en este caso ocurrió, a su presencia en las audiencias con tal de que se hagan, rogaría de manera respetuosa que en la medida de lo posible esa fijación de fecha se haga lo más consensuada posible, de tal manera que sea
que exista la garantía de que todos podamos asistir, su señoría, sobre todo siendo yo el único defensor. Entonces, que es más fácil la coordinación de esa manera. Gracias. Con mucho gusto, ya miraremos, doctor, ya miraremos. Son las 12:45, mediodía. Les pido excusas a cada uno de ustedes. Estoy examinando la agenda del despacho a efectos de verificar la ubicación de una fecha lo más próxima posible, ¿sí? Tengan la bondad de me permitir un momento más de espera, por favor. Bueno, son las 12:49 del mediodía. Se ha superado el receso decretado por el despacho. Estoy observando la conexión del señor defensor y la del señor fiscal. ¿Me está escuchando, doctor Camilo, por favor? Sí, su señoría, le escucho perfectamente. Bueno, entonces, a efectos de resolver lo planteado, esta judicatura reprograma esa sesión para el día 26, lunes 26 de abril a las 10 de la mañana. Hemos tenido que, digamos, ubicar ese espacio, como quiera que la agenda de este despacho está bastante comprometida. Entonces, lunes 26 de abril de 2021 a las 10 de la mañana, tengan la bondad. Su señoría, sin inconveniente por parte de su señoría. Muy gentil la defensa. Su señoría, en el mismo sentido. Bueno, doctor, eso está muy gentil. Entonces, se notifica esta decisión en estrados a quienes están presentes, se ordena que por secretaría se comunique a quienes no concurrieron a la misma y se termina la sesión siendo las 12:51 del mediodía. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy amables. Buen día para todos, Dios los bendiga. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió